Brendan Fraser es uno de los actores, hoy por hoy, más queridos de los años 90. Saltó a la fama con George de la Selva, pero personalmente creo que el pináculo de su evolución se dio en 1999, con La Momia, donde interpretó a Rick O'Connell, un ex soldado de la Legión Francesa quien se embarca en una aventura en Egipto en los años 20, y sus aventuras se extendieron a lo largo de 3 películas, hoy por hoy cintas de culto. ¿Y cómo sabemos que no se trata de un engaño? Oiga, ¿lo conozco? No. Tengo un rostro común y corriente. Lo creas o no, pero La Momia casi fue llevada a la pantalla gigante por el mismo director de Hellraiser y Candyman, y estoy hablando de Clive Barker. En 1992, Universal Pictures dio luz verde a una nueva versión del clásico de 1932 de La Momia, gracias al equipo de productores James Sand y Shaw Daniels, quienes ya habían trabajado en varias películas juntos. En ese entonces, La Momia debería hacerse con un presupuesto muy bajo, como de más o menos $10 millones, y Barker fue inicialmente llamado para dirigir. Según su visión, la historia habría estado ambientada en los años 90 y giraría alrededor de un museo, cuyo propietario realizaría rituales ocultos para devolverle la vida a una antigua momia. Además, el guión original describía mucha violencia y sexo. Debido a la falta de comunicación y algunas discrepancias con el estudio, Barker finalmente abandonó el proyecto. Luego de su abandono, el proyecto pasó al director de Gremlins, Joe Dante, y la visión de Dante también estaba establecida en los años 90, y estaba más enfocada a una trágica historia de amor, sobre una antigua momia sufriendo por un amor perdido. Esto haría mucho más trágico al personaje, y seguiría una línea muy similar a la de Drácula de Francis Ford Coppola. Además, en ese entonces, el actor, Daniel Day-Lewis, fue considerado para el papel principal, pero las ideas de Dante se iban mucho más allá del presupuesto que Universal Studios barajaba. Por esta razón, descartaron a Joe y llamaron al director de La Noche de los Muertos Vivientes, George Romero, y su visión de La Momia era también una trágica historia de amor, que se trataría de una arqueóloga que desentierra la tumba de Imhotep y lo vuelve a la vida a través de una resonancia magnética, y obviamente él se enamora de la arqueóloga, y el caos comenzaría cuando otras momias eran revividas y buscaban venganza. Este guión se consideró demasiado oscuro y Romero tuvo que abandonar, por lo que parecía que el proyecto de La Momia estaba encaminado al fracaso, debido sobre todo al bajísimo presupuesto para una película de fantasía. ¿No tienes oportunidad, O'Connell? Las he tenido peores. Sí, igual yo. Después del lanzamiento y fracaso en taquilla de Babe, el puerquito va a la ciudad de 1998, Universal Pictures se vio obligada a cambiar de planes y se puso dispuesta a invertir en otros proyectos no tan familiares para recuperar el dinero perdido con Babe. De pronto el estudio se puso entusiasmado en producir una película de acción basada en La Momia y aumentó su presupuesto inicial de $10 millones a $80 millones y se llamó al director Steven Sommers, cuya fama iba en aumento en ese momento, y su visión original describía una historia de la momia ambientada en los años 30, mezclada con una dosis de Indiana Jones y Jason y los Argonautas. En el guión final, el personaje de Richard O'Connell era descrito como un tipo que iba a los límites, algo así como Indiana Jones, pero con ciertas vulnerabilidades, y también un muy buen sentido del humor. Para este papel, Universal se fijó en muchos actores de Hollywood, incluyendo a Tom Cruise, quien irónicamente protagonizaría el fracasado remake de 2017. Además fueron tomados en cuenta Ben Affleck y Brad Pitt, pero ninguno de ellos se mostró interesado en el papel. Sin embargo, un actor sí estuvo muy interesado, y ese fue nada más y nada menos que Leonardo DiCaprio, quien estaba en su auge en esos tiempos, después de haber protagonizado Titanic. Sin embargo, a pesar de su entusiasmo, estaba pegado contractualmente a protagonizar La Playa, y las negociaciones con Leonardo no llegaron a buen puerto, debido sobre todo a sus peticiones. Al final, el elegido fue Brendan Fraser, sobre todo porque los productores quedaron bastante impresionados con su actuación en George de la Selva. ¿Listos? Tú seguirás conmigo. Ah, claro, tu valor me da fuerza. El rodaje de La Momia comenzó en Marruecos y en el desierto de Sahara, cerca de un volcán en forma de herradura. Las condiciones de estas exóticas locaciones crearon tensión en el elenco y también en el equipo de producción, pues tuvieron que enfrentar algunos problemas como la deshidratación. Por esta razón, el equipo médico de la producción tuvo que crear una bebida especial de rehidratación que el equipo tendría que beber periódicamente cada 2 horas. Y el elenco también tuvo que lidiar con serpientes y arañas que andaban rondando por ahí, y en varias ocasiones varios miembros del equipo tuvieron que ser hospitalizados después de ser mordidos por algunos bichos. Otro de los problemas fueron las clásicas tormentas de arena, y según todo el equipo, afortunadamente, no se lamentaron pérdidas humanas.
Si vieron la película, obviamente sabrán que La momia comienza con una escena de flashback, ambientada en el antiguo Egipto, donde Ankh-Sunamun se suicida, cuando su esposo, el faraón Seti, se entera del romance entre ella y el sacerdote Imhotep, quien trata luego de resucitarla. Este inicio iba a ser un poco diferente, pues en el guion original la cinta iniciaría con el logotipo de Universal Pictures de los años 30, el cual luego se pondría con el sol en el desierto, mientras la secuencia era narrada por el mismo Imhotep. Sin embargo, el director, Stephen Sommers, se dio cuenta de un pequeño detalle, ya que pensó que Imhotep no tendría por qué hablar inglés, sobre todo en ese tiempo, pues solo sabría egipcio antiguo, por lo que no tendría sentido iniciar la película con un egipcio hablando en perfecto inglés, así que en cambio se le otorgó esta narración al personaje de Bali. Todos sabemos que La momia generó 2 secuelas y un spin-off llamado El Rey Escorpión, pero también hubo una serie animada basada en la película, la cual fue producida por los estudios de animación de Universal y consistió en 2 temporadas, las cuales estuvieron al aire entre 2001 hasta 2003. Y sé que es un dato menor, pero les juro que no me enteré de esta serie hasta el momento de hacer este video. Tal vez yo creo porque en aquel entonces no tenía cable, por lo que la vi recientemente y la verdad es que es una muy buena historia, la cual va de la familia O'Connell teniendo aventuras alrededor del mundo, resolviendo misterios y obviamente enfrentando momias. Por lo que diría que vale la pena si eres un fanático incondicional de esta franquicia. A mí me parece que ustedes están del lado equivocado del río. Rayos. Otra vez tiene razón, maldita sea. La momia fue estrenada en mayo de 1999 e hizo 450 millones de dólares, contra su presupuesto, como lo mencioné, de 80 millones, por lo cual fue un enorme éxito, y las críticas también fueron muy buenas. De hecho, la cinta fue nominada para varios premios, incluyendo los Oscars en la categoría de Mejor Sonido. Sin embargo, algo que he notado en los últimos tiempos es que hay una especie de culto por la momia, y quizá esto se deba también a la inevitable comparación con la película de la momia de Tom Cruise, pues a todas luces la versión de 1999 es mucho más agradable y sobre todo divertida. Como lo mencioné antes, debido a las locaciones, el elenco y el equipo no lo tuvieron fácil haciendo La momia, y muchos de ellos tuvieron que enfrentar muchos peligros, pero ninguno de ellos la pasó tan mal como la estrella principal del elenco, Brendan Fraser, el cual estuvo muy cerca de la muerte mientras hacía la película, y esto no es un chiste. En la escena en la que vemos al personaje colgado por las autoridades locales, mientras Evelyn negocia por su vida, se puede sentir la intensidad en la pantalla, pues esta escena tan real fue realmente real, pues Brendan fue colgado por demasiado tiempo, hasta que dejó de respirar, y esto lo contó la actriz Rachel Weisz, quien dijo que esta experiencia fue aterradora, pues Brendan tuvo que ser revivido con respiración artificial. De hecho, lo mismo le pasó a Michael J. Fox mientras filmaba Volver al Futuro muchos años antes. Pero por suerte Brendan sobrevivió, y no demandó al estudio, ni tampoco al equipo de seguridad, pues él se lo tomó como un gaje del oficio. Y bueno, esta primera aventura termina con Evelyn leyendo el libro de Amon-Ra, convirtiendo a Imhotep en mortal, y Rick finalmente lo mata. Benny activa por accidente una trampa explosiva mientras saquea la ciudad y sus riquezas, y es asesinado por un enjambre de escarabajos carnívoros. Y al final Ardell se despide de Rick, Evelyn y Jonathan, y el trío se retira con el tesoro de Benny. Si bien no estaba pensada una secuela en el corto plazo, el tremendo éxito de esta cinta levantó a la momia de su tumba una vez más a los pocos años. La secuela de La momia fue estrenada en el año 2001 y no la podíamos dejar atrás. Dirigida por el mismo director de la primera parte, Stephen Sommers, la película nos lleva a 1933, 8 años después de los eventos de la primera parte. El Rey Escorpión, un gran guerrero, vende su alma a Anubis a cambio de una victoria en batalla. Anubis entrega el mando de su ejército al Rey Escorpión, quien gana la batalla pero pierde su alma. ¡Te extinguirás y llévate a tus amigos contigo! En la actualidad, La Roca se convirtió en uno de los actores más famosos del cine, especialmente en películas de acción y aventura, debido a su experiencia como luchador de la WWE. Pero no fue hasta su aparición en La momia regresa cuando La Roca saltó realmente a la fama. En una entrevista, Dwayne Johnson cuenta que La momia regresa se filmó en el medio del desierto de Sahara, donde la temperatura habitual llega a los 40 grados.
Esta era la primera película de Dwayne y para él fue realmente un trabajo muy duro. Al terminar la filmación, mientras La Roca estaba en su habitación, recibió una llamada de su agente diciendo que los productores vieron las tomas en las cuales él participó y que estaban muy interesados en hacer una película del Rey Escorpión, la cual sería su primer rol protagónico en Hollywood. Las lesiones no son precisamente infrecuentes en los escenarios de las películas, especialmente si son películas de acción. Sin embargo, lo que sorprende es la cantidad de lesiones que Brendan Fraser sufrió durante el rodaje de La Momia Regresa. Algunas de las lesiones específicas que sufrió Fraser en el set fueron un disco espinal desgarrado, costillas rotas y rodillas dañadas. Estas heridas mantuvieron a Brendan con dolores durante años después de que terminó el rodaje de la cinta, y fueron parte de la razón por la cual él ya no hizo tantas películas de acción después de La Momia Regresa. Algo que pocos saben es que la hermosa Anck-Su-Namun fue interpretada por Patricia Velázquez, nacida en 1971 y originalmente de Venezuela. Su papel en La Momia fue uno de los mejores sin duda, pero luego se perdió y más recientemente Patricia apareció en la película de La Llorona, y esperemos verla aún más seguido. Por otro lado, Rachel Weisz volvió para la segunda parte y hizo un papel increíble nuevamente, y tuvo una gran química con el resto del elenco, especialmente con Brendan. Aunque fue lamentable que no regresara para la tercera parte de La Momia, su actuación en La Momia Regresa es memorable y agradable. Para la escena en la que Evelyn Nefertiti pelea con Anck-Su-Namun, Rachel Weisz y Patricia Velázquez estuvieron entrenando durante 5 meses para que todo saliera a la perfección. En la pelea se usaron espadas junto con tridentes, y también unos cuantos puñetazos, lo cual fue un gran reto para las actrices. Al final la pelea salió tan buena como la recordamos. Patricia y Weisz terminaron orgullosas de haber logrado filmar la escena más divertida de sus vidas. Como se dijo anteriormente, el Rey Escorpión fue el primer papel importante en pantalla de Dwayne "La Roca" Johnson. Si bien el rol no era excepcionalmente grande en términos de tiempo en pantalla, él tenía que cumplir algunos requisitos notablemente difíciles. Uno de los más desafiantes requisitos fue que todas las líneas del Rey Escorpión se hablaban en egipcio antiguo. Hablar un idioma que desconoces es una hazaña para cualquier actor que interprete un personaje similar, pero sin duda fue mucho más desafiante para un luchador profesional en su primer rol en una película. Realmente no sabemos egipcio antiguo, pero al parecer La Roca logró pronunciar correctamente sus líneas. Las momias pigmeas del clímax de la película son uno de los aspectos más memorables de La Momia Regresa, con los héroes perseguidos por estas aterradoras y agresivas momias. Si bien la película no da una explicación sobre por qué están allí o qué son, por si no lo sabes, existe una novela lanzada en el año 2001 y publicada por Berkeley Editions. En el libro se afirma que las momias fueron traídas de regreso a Tebas para servir como bufones del faraón, pero al parecer estos bufones quieren matar a los protagonistas y no de risa. Por otro lado, Arnold Bozo, quien interpreta a la momia, tuvo también su propio reto al actuar junto con secuencias de efectos especiales. Como todos saben, no es fácil actuar con efectos visuales debido a que los actores deben reaccionar a cosas que no existen usando solamente su imaginación. El actor también tuvo que mantener una apariencia lampiña y suave, y se sabe que Arnold se afeitaba el cuerpo por lo menos 2 veces al día. Si bien esto puede sonar algo extraño, ciertamente es una muestra de compromiso de parte del actor. La película de La Momia Regresa también tomó lugar en Marruecos. La producción se instaló en una pequeña ciudad desértica llamada Erfoud, el mismo lugar que sirvió como base de operaciones para La Momia 2 años antes. Erfoud es un destino cinematográfico cada vez más popular para los directores que buscan capturar el desierto de Sahara, y es también una gran atracción para los turistas que disfrutan viendo la puesta de sol sobre las espectaculares dunas de arena. Luego de rodar algunas escenas en Marruecos, el rodaje se movió a Inglaterra y se instaló en Shepperton Studios, donde se reconstruyeron las antiguas pirámides, palacios y templos. Ahora también se utilizaron algunas locaciones reales, como el Tower Bridge sobre el río Támesis, las calles de Londres frente al Museo Británico, una gigantesca cantera de arena en Bedfordshire y un parque rural en Buckinghamshire. Para la escena de persecución muy fundamental en Londres que involucra a un antiguo autobús rojo de 2 pisos, se escogieron autobuses de colecciones privadas y vinieron de lugares tan lejanos como Gales y Bélgica. Luego se restauraron y se revistieron para el rodaje con anuncios reales
de la época. ¿Qué le pasó a mi auto? Me vi obligado a buscar otro medio de transporte. ¿Por qué un autobús? ¡Fue idea suya! No es cierto. Viajar a países extranjeros, a pesar de sus obvios beneficios, también tiene sus propios inconvenientes a la hora de filmar. A menudo es probable que los viajeros sufran algún malestar estomacal o intoxicación alimentaria al visitar determinadas zonas. Incluso La Roca no fue inmune a la intoxicación alimentaria. Mientras filmaban en Marruecos, algo que comió La Roca le hizo muy mal al estómago, causándole diarreas y deshidratación, por lo cual perdió 10 libras. Y él mismo describió esta experiencia como una de las peores de su vida. La momia regresa fue un éxito inmediato, sobre todo por lo poco forzado que se siente el avance de la trama y los personajes. De hecho, con un presupuesto algo escueto de unos 98 millones de dólares, logró recaudar a nivel mundial 433 millones, lo cual es ganancia a todas luces, y derivaría esto a producir una tercera parte, en el año 2008. Aquí vamos de nuevo. Después de 2 exitosas entregas de La Momia y La Momia Regresa, el interés por esta franquicia era desbordante, y una horda de fans esperábamos ansiosos una nueva aventura de O'Connell y compañía antes del final de la década de los 2000. Entonces, en el año 2008 llegó a nosotros La Momia, la tumba del emperador dragón, donde en esta ocasión Rick O'Connell y compañía recorren las catacumbas de la China antigua hasta la cima del Himalaya. Por accidente, Alex, su hijo, despierta a la momia más cruel que ha conquistado China junto con otros 5000 soldados, los cuales fueron víctimas de una maldición hace como 2000 años. Ahora, la familia O'Connell deberá unir fuerzas para vencer al malvado emperador dragón. Todos los guerreros miran a ese punto, como esperando órdenes del emperador. ¿Y dónde está? Esos malditos saqueadores de tumbas se nos habrán adelantado. No, está ahí. ¡Listo! Ahora, ¡claro! ¡Sí! Después del mega éxito en crítica de taquilla de La Momia Regresa en noviembre de 2001, el director, Steven Sommers, dijo que si bien todo el mundo espera una tercera parte, la mayoría del equipo y el elenco estaría de acuerdo en colaborar de nuevo si la siguiente idea fuera mucho más grande y mejor. Un par de años más tarde, en el año 2004, durante el estreno de Van Helsing, el director dijo que estaba un poco cansado como para dirigir una tercera película de La Momia, a pesar de que, como dije, el elenco de las películas anteriores estaba aún muy interesado en regresar. Finalmente, en el año 2005, Sommers recibió un guión escrito por Alfred Gough y Miles Miller, el cual trataba de una momia china y tenía el nombre de El Ejército Maldito. Esta idea le encantó al director, pues estaba basado en el emperador chino de la vida real llamado Qin, el cual fue enterrado junto con miles de soldados de terracota hechos a mano y llamados a sí mismos el Ejército de Terracota. Sin embargo, Sommers no se encontraba muy entusiasmado por dirigirla. La dirección de esta tercera entrega fue encomendada a Rob Cohen, quien a inicios de la década tuvo un gran éxito en la serie de películas de Rápido y Furioso, y era un director en ascenso a pesar de sus 56 años. Entonces Steven Sommers tomó el papel de productor y ambos trabajaron en el guión inicial. En este primer borrador del guión se hacía mucha más mención a las cintas anteriores. Por ejemplo, Jonathan no solo nombraría a su club nocturno con el nombre de Imhotep, sino también que vestiría a las camareras con pintura corporal que usó Aksunamum, siendo estas muy buenas referencias para los fans de películas anteriores. Lo cierto es que he cometido muchos errores y... No, yo no... El mejor hijo no he sido, así que... No sé, eso lo sacaste de su lado de la familia. Ven acá. En febrero del año 2007 empezó el casting para el papel de Alex O'Connell, en su versión más adulta. Además, John Hannah repitió el papel como Jonathan, y también en ese mes se confirmó que Jet Li y Michelle Yeoh protagonizarían la película.
Realmente no se hizo un casting muy amplio, pues casi todos los roles principales se repetían, a excepción de los antagonistas. Tiempo más tarde, Brendan Fraser se reincorporó al elenco, pero para tristeza de muchos de nosotros, Rachel Weisz no lo hizo, según ella porque tenía problemas con el guión, pero la mayoría de las fuentes aseguran que su retiro se debió a que recientemente había dado a luz y quería tomarse el tiempo para criar a su hijo. Sé que nos dio pena no ver en la película, pero una vez que una mujer se hace mamá, pues se hace mamá. Después de conocer esta noticia, el estudio se la pasó buscando un reemplazo, y finalmente se dio con la actriz Maria Bello, cuya película más famosa es Coyote Ugly. Lamentablemente, el público en general abucheó su interpretación de Evelyn, sobre todo por la falta de química con Brendan. Sin embargo, la actriz dijo, después del estreno de la película, que había creado una nueva versión de Evelyn. En realidad se trata de una persona diferente. Y si bien en las dos primeras cintas de La Momia el personaje era un balance entre acción y dulzura, en su versión ella era un poco más contundente en términos de sus habilidades de artes marciales y manejo de armas. La filmación inició en Montreal, y ahí se rodaron varias de las escenas del Ojo de Shangri-La, donde se usó nieve falsa para el decorado. Además, se hicieron varias réplicas de estatuas chinas utilizadas en varias escenas, pero también se mandaron a hacer algunas estatuas originales, como la del Emperador Dragón, basada en la imagen de Jet Li, la misma que fue destruida una vez terminado el rodaje. A pesar de que es muy difícil que una cinta occidental logre rodar en locaciones en China, la producción logró su cometido, aunque la mayor parte de las escenas son decorados y no así locaciones reales. Por ejemplo, la ciudad de la década de los 40, donde toma lugar la persecución, era en realidad un estudio decorado, y el escenario del campo de batalla, en el desierto, era en realidad una instalación de entrenamiento para el ejército chino, la cual fue alquilada. Por otro lado, el campamento del general Yang se filmó en el pueblo de Ming, cerca de Tian Mo, y las escenas de la familia O'Connell se rodaron en una discoteca de temática egipcia, llamada justamente Imhotep's. Los efectos visuales fueron realizados por dos casas de efectos visuales, con sede en Los Ángeles. Rhythm & Hughes Studios diseñó a los Yetis, y también a los dragones, mientras que Digital Domain manejó las escenas de batalla con los guerreros de terracota del emperador. La escena del charco de agua, que se asemeja a diamantes, tardó 11 meses en completarse, desde el diseño hasta el render final. Y de hecho se usó un software especial creado para las películas del Señor de los Anillos, la cual se utilizó para crear las escenas de batalla de los muertos vivientes. Después de casi 8 años de estrenada la segunda parte, era obvio que quizá mucho del público se habría olvidado de La Momia, y es por eso que para reavivar el interés en esta franquicia, se lanzó algo de mercadotecnia. ¡Mercadotecnia! ¿Dónde están las verdaderas ganancias de la película? La precuela de La Momia, El ascenso y caída de Shango's Axe, era una serie limitada de cómics que se publicó para promocionar la tercera película. En el cómic se explora la relación entre Rick y su hijo Alex, a medida que este va creciendo. Por otro lado, para coincidir con el lanzamiento de la película, Sierra Entertainment hizo una versión del juego llamado La Momia, la tumba del Emperador Dragón, para las consolas Wii, PlayStation 2 y Nintendo DS. Lamentablemente el juego tuvo críticas en su mayoría negativas. Pero por otro lado, la desarrolladora Gameloft hizo una versión del juego de La Momia, la tumba del Emperador Dragón, para teléfonos móviles, tecnología que estaba muy en ascenso por aquellos años. Originalmente, el director Rob Cohen tenía pensado que en esta tercera parte nuestro querido protagonista, Rick O'Connell, se iría al más allá, o sea que el personaje se sacrificaría por salvar a su hijo. Esta propuesta generó mucha controversia dentro del estudio, porque si bien sería un final épico para el personaje, el riesgo sería de que en caso de que la cinta sea un éxito, una cuarta entrega sería innecesaria, tomando en cuenta la popularidad de Brendan Fraser. Pero eso decías de las momias y te beneficiaste mucho. Después de unas cuantas reuniones se decidió que Rick debería seguir vivo, y Brendan y el resto del elenco firmaron para una cuarta y quinta parte. Hacia muy al final de la película, un texto en pantalla revela que poco después se descubrieron unas momias en Perú. Perú, listo que aquí voy. Poco después se encontraron momias en Perú. Esto hoy en día sería considerado como una especie de escena postcréditos, anticipando una cuarta parte. De hecho, antes de terminar de rodar la tercera parte, ya se tenía el primer guión de una cuarta, que titularía El ascenso de los aztecas, contradiciendo la mención de Perú que se ve en la cinta. Pero bueno, el caso es que en esta continuación, la acción exploraría de alguna manera la cultura latinoamericana, entre aztecas, mayas, incas o quizá una mezcla de las tres.
Brendan y el elenco estaban seguros de participar en la secuela, e incluso Antonio Banderas habría interpretado al antagonista principal. Sin embargo, después del éxito de la fase 1 del universo cinematográfico de Marvel, la cuarta película fue cancelada, en favor de un reinicio titulado simplemente La Momia, la cual estaba destinada a ser el primer capítulo de un universo oscuro de Universal, el cual serían películas interconectadas con los monstruos clásicos, como La Momia, Drácula, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, El Hombre Lobo, La Cosa del Pantano y Frankenstein. Sin embargo, debido al fracaso crítico y comercial de la primera, que fue La Momia en el año 2017, todas las demás películas propuestas para este universo oscuro fueron finalmente desechadas, y así también se dio por culminada la trilogía inicial de La Momia. Diría abrochen sus cinturones, pero por tacaño no compré. ¿Por qué estoy riéndome? ¡Aquí vamos! La Momia, la tumba del emperador dragón, tuvo su premier mundial en Moscú, un 24 de julio de 2008, y más tarde se estrenó en el resto del mundo. Lamentablemente la película recibió críticas en su mayoría negativas, pero aún así recaudó unos 403 millones de dólares en todo el mundo, contra un presupuesto de unos 145 millones. Y de hecho, esta fue la película más taquillera de la trilogía. Sin embargo, como comenté anteriormente, los planes de continuación quedaron estancados. Y bueno, después de esta cinta, Brendan Fraser tuvo un bajón en su carrera y prácticamente desapareció del mapa debido a cosas personales, pero el público y sus fans nunca nos olvidaremos de él, pues nos llevó nuevamente a vivir aventuras de un tiempo que nunca viviremos. Por ahora, eso es todo de mi parte. Si te gustó este video, pues compártelo con tus amigos y otros fans de La Momia. Y si este fue tu primer video en este canal, pues suscríbete y dale a la campanita para más entretenidos videos. Retrología.